professor Rodríguez Posse és professor de Geografia Econòmica a la London School of Economics, va estar director de departament i ha estat també president de la Regional Science Association International, que és la principal associació d'acadèmics de ciència regional. ¿Por qué frente a una ciudad que en 1980 o hasta 1980 era más grande en población, tenía una base industrial más fuerte y tenía un potencial, una apertura, era mucho más abierta a Europa, era mucho más industrial, con muchos más vínculos económicos, sociales y culturales con el resto de Europa y con el resto del mundo que Madrid, ha tenido una trayectoria una trayectoria muy aceptable, pero menos espectacular de lo que tuvo Madrid y lo que ha tenido Madrid hasta hace relativamente poco. Hay un factor que es innegable: Madrid es la capital de España y el factor capital favorece. Si el factor capital es un factor que favorece el crecimiento, también hay que tener en cuenta que no es que Madrid se haya convertido en la capital de España a partir del año 75 o a partir del año 80, sino que Madrid sigue siendo capital o lleva siendo capital de España desde 1561, con algunas interrupciones al principio. El segundo factor es la red de transportes, y la red de transportes que tenemos en España es una red radial. Esto favorece de nuevo a Madrid, pero no hay, de hecho, un déficit de infraestructuras en prácticamente ninguna parte de España. Y por último, el tercer factor que se ha mostrado es la presencia de economías de aglomeración, es decir, la mayor dimensión de Madrid, que favorece que haya economías de aglomeración cada vez más importantes, y que esto atrae más capital humano, pero esto también es un fenómeno reciente, porque al fin y al cabo, como dije antes, hasta 1980 Barcelona era una ciudad más grande, una área urbana más grande que Madrid. Hay otro factor que es, yo creo que se ha mencionado menos y que desde mi punto de vista es tan o más importante que los factores que he mencionado hasta ahora, que es la deriva institucional en ambas ciudades como causa más interna de estas trayectorias cruzadas en términos de crecimiento. Y para esto hay que remontarse, no es una cuestión, como dije antes, de hace 5 años ni de hace 10 años, hay que remontarse a todo el proceso de transición democrática que se da en España desde finales de los 70, pero sobre todo en los años 80 y principios de los 90, en el que en un primer momento Madrid no tiene capacidad para reaccionar al cambio, no tiene capacidad porque no está preparada. Tiene por un lado unas élites viejas, no viejas de edad, sino viejas porque representan el pasado, que no tienen legitimidad, que no tienen ningún apoyo interno, y tiene unas nuevas élites que están no definidas, que son muy débiles, con una falta de experiencia, y que son además múltiples. No hay ningún tipo, hay un montón de grupos en distintos campos, en distintas áreas, que intenta pues crecer en lo que es un marasmo social, un marasmo institucional, y en el que no hay nadie con ningún tipo de capacidad para dirigir el proceso. Entonces estamos ante una situación muy débil. Pero la paradoja es que esta debilidad se puede transformar o se transforma de manera relativamente rápida en una ventaja. Más que nada porque la debilidad de los grupos hace que se cree un medio en Ciudad de Madrid que es muy impredecible, que es en cierta medida adaptable, en cierta medida transgresor, en cierta medida esto favorece la toma de riesgos, hace que se favorezca la experimentación y sobre todo se favorezca la interacción entre distintos grupos. En el caso de Barcelona la situación es muy, muy diversa. Barcelona sí que tenía unas élites muy preparadas para la transición. La idea de transformar Barcelona en una ciudad mucho más dinámica, incluso mucho más abierta, con un modelo que se articuló después a través del evento olímpico de 1992, que consiguió mostrar a Barcelona como un centro dinámico y un centro de una España transformada
que atrajo la admiración del resto de España y del resto del mundo. Pero en este proceso, lo que ya parecía desde un primer momento era, más que una serie de grupos, un grupo muy, muy fuerte. Grupos de carácter económico y político, muchas veces vinculados, que eso tiene muchas ventajas en un primer momento, pero más adelante lo que lleva es una osificación del sistema, a la que contribuye en cierta medida el ascenso de un catalanismo mucho más militante, que polariza una sociedad ya dividida. Esto crea en modelos de sistemas una situación en la que para generar cualquier tipo de actividad, ya sea cultural, ya sea económica, empieza a haber costes de entrada cada vez mayores, empieza a haber cada vez mayores costes de transición. Un país como España tiene la capacidad y la dimensión suficiente para albergar 2 ciudades o más de 2 ciudades líderes, pero para eso hay que ir más allá de intentar solucionar lo que son hoy en día los problemas que se pueden decir que se ven de inversión en muchos campos. Es decir, hay déficits de inversión en el caso español, tanto en prácticamente toda España, pero también en las grandes ciudades, sobre todo en temas de capital humano, en temas de innovación. Nuestras ciudades, incluidas Madrid y Barcelona, cada vez en términos relativos tienen más distancia con los líderes innovadores en temas de capital humano, en temas de innovación. Eran ciudades que hasta hace relativamente poco atraían mucho capital humano. Hoy en día, a nivel internacional, en términos relativos, están perdiendo en capital humano. Y para ello hay que solucionar no solo estos déficits, que son importantes, sino también muchos de los cuellos de botella institucionales que han ido, en cierta medida, anquilosando el sistema y están forzando a que mucho talento de Barcelona, de Madrid, del resto de España, pues cada día se tenga que, o esté infrautilizado o se tenga que ir a otros sitios.